Y ahora nos gustaría pasar a nuestra entrevista del día de hoy porque hay muchas aristas que se desprenden de este caso, en particular la legislación vigente, si es que se está realmente capacitado en materia legislativa, ojo ahí, para poder hacer contra estos hechos que se fueron obviamente evidenciando. Y para hablar respecto a esta línea me acompaña en este caso Andrés Cruz, abogado y académico de la Universidad de Concepción, también ex fiscal de la región del Biobío. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a su disposición para poder colaborar en informar en torno a lo que está ocurriendo con esta tragedia que enluta una vez más a nuestro territorio. Ahora, apartamos un poco en esencia lo que se está registrando. Esto no son episodios nuevos. Lamentablemente, estos problemas de conflicto en nuestra zona macro, zona sur, se han ido evidenciando durante manera constante y al mismo tiempo se logra tener esta idea de que son episodios que lamentablemente no tienen una especie de ruta, por decirlo de una forma, para poder esclarecerlo. ¿Es un asunto de legislación en sí o de las mismas garantías que se dispone para poder llevar a cabo estas investigaciones? A ver, primero lo que hay que quizás traer a colación es que una cosa es la función de prevención y control del orden público que le corresponde al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República y su ministro. Y otro aspecto distinto es lo que está vinculado con la investigación de hechos que revisten caracteres de delito que corresponde al Ministerio Público a través de los fiscales. Dos entidades y autoridades que están absolutamente, son autónomas sin perjuicio de la coordinación que puedan tener entre ellos, y de ahí que el día de hoy el fiscal nacional, tomando en consideración que el Ministerio Público es un organismo jerarquizado, decidió designar a un fiscal a cargo de esta pesquisa, que es el fiscal regional de la Araucanía, quien tendrá que determinar quién es el equipo que colaborará con él, con el objetivo de poder determinar la identidad de estos delincuentes que asesinaron a estos 3 funcionarios policiales. Volviendo ahora a la pregunta, cabe hacer presente que no cabe la menor duda que, si bien es cierto, hay cierta falencia legislativa que podríamos perfeccionar, hoy en día tenemos a nuestra disposición un cuerpo normativo dentro del ordenamiento que nos permitiría enfrentar de mejor manera la comisión o la investigación de estos hechos punibles. Pero esto requiere de voluntad. Indudablemente que si tenemos pocos recursos, pocos fiscales o una policía que no está empoderada o no siente respaldo político para poder llevar a cabo estas investigaciones, sin lugar a duda que esto podría ser mucho más, o podría demorar mucho más, los derroteros podrían ser mayores que respecto de una policía que sintiera que hay un apoyo y un equipo de fiscales de manera permanente que contribuyera al esclarecimiento de estos sucesos. Recordemos que no es el primer homicidio de carabineros en esta zona. Hay varios carabineros que lamentablemente han perdido la vida como consecuencia de las acciones llevadas a cabo, estimamos no por uno, sino que por varios grupos delictuales, algunos que tienen el carácter de cometer hechos comunes y que se vinculan con entidades terroristas, otros derechamente organizados sobre la base de el beneficio que pueden obtener ante la falta del Estado de Derecho en el territorio que permita hacer efectivo el derecho y la ley. Ahora, ante una comunidad que lamentablemente vive en el terror, en el miedo, ante la indolencia de las autoridades centrales. Insisto, ya no se trata de colores políticos, esto se arrastra de hace muchos años. Simplemente esta tragedia, sí, es la más grave, pero no la única que ha ocurrido en este lugar. Profesor, me gustaría profundizar en esa línea porque habló de recursos, pero también tenemos normas como la ley antiterrorista que uno podría decir si es efectivo o no. ¿Es un tema de recursos propiamente tal o es un tema de cómo están planteadas las leyes que podríamos decir no dan cierta garantía de que poder darle por este tipo de continuidad a este tipo de investigación? Bueno, la ley 18.314, que es la ley antiterrorista vigente y que a mi juicio, sin conocer mayormente los antecedentes, porque aquí hay algo que hay que respetar en torno a quienes efectivamente manejan la información adecuada para poder dirigir la investigación en los canales jurídicos que estimen conducente. Algo que también es un detalle importante, que el gobierno se querelle por delitos antiterroristas o no es absolutamente irrelevante. La querella que se deduzca por parte del gobierno no es vinculante para el Ministerio Público y hay un principio que se denomina de legalidad. No es lo que la autoridad quiera, sino que se tiene que perseguir las responsabilidades penales tomando en consideración las disposiciones y el ordenamiento jurídico vigente. A mí puede ser que una ley no me guste, pero si eventualmente es la que resulta aplicable, es esa la que tiene la obligación el Ministerio Público de tener que invocar. La ley 18.314, que es la ley antiterrorista, es una ley muy mala.
Es una ley que está pensada para otro contexto, otra realidad, que no entrega herramientas adecuadas para poder enfrentar este tipo de indagaciones, pero no hay que olvidar que el año recién pasado se introdujeron varias modificaciones al Código Procesal Penal. Lo denominaremos el párrafo 3 bis, que es un párrafo completo que está destinado a facilitar las investigaciones contra el crimen organizado y que inclusive tiene un párrafo especial respecto de los delitos terroristas que permite hacer efectiva una serie de diligencias investigativas y medidas intrusivas que con la ley 18.314 no se podían verificar. Cuando nosotros nos correspondió realizar este tipo de indagaciones en la Fiscalía, teníamos que combinar la ley 18.314 con otros cuerpos normativos, por ejemplo la ley de lavado de activos, porque la ley de lavado de dinero hacía aplicarle las diligencias de tráfico de estupefacientes que eran mucho más efectivas para poder desarrollar este tipo de indagaciones. Hoy en día eso no está, hoy en día eso está remediado a través de estos cambios legislativos y por lo tanto lo que resta ahora es voluntad y ojalá que el gobierno apoye justamente el trabajo que tiene que desarrollar el Ministerio Público y las policías para esclarecer no solamente sino que también muchos otros delitos que se han cometido y que actualmente se siguen cometiendo en este territorio. Profesor, me gustaría que viéramos unas declaraciones emitidas por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que también se refirió a este asesinato de los 3 funcionarios de Carabineros en la provincia de Arauco. Pasemos a verlas de manera inmediata. Sino que también señalar que no vamos a dudar en usar ningún arma y ninguna herramienta que sea necesaria dentro del Estado de Derecho para enfrentar este brutal crimen. Y esto no se trata solamente de dar justicia y garantías de no impunidad, sino que también de poder retomar la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en la zona de estos sucesos. Bueno, ahí está entonces algunas de las declaraciones. Bueno, tenemos entonces, por lo menos como la ministra lo declara, vocera de gobierno, hay una voluntad política en tratar de esclarecer esto, pero fue bastante enfático en eso, profesor, como que hay un tema de que las voluntades políticas, las voluntades también administrativas, y volvemos a este tema de que no es el primer caso de violencia hacia la institución o violencia en la macrozona sur propiamente tal. ¿Qué se necesita realmente? Porque se habla de voluntades, pero estamos hablando de para que se impulse realmente una investigación seria. ¿A eso se desprende? Voy a nuevamente hacer la distinción entre la función preventiva y la función investigativa. La preventiva está destinada a evitar de que tengamos tragedias como la que constatamos el día sábado, sin perjuicio de que hay otros hechos, Grolmus, el matrimonio Luxinger-Macay y en la Araucanía, actualmente predios que están siendo tomados por grupos de individuos apoyados por sujetos que con armamento de guerra atemorizan a las personas que se desenvuelven en ese lugar, quemas sucesivas de inmuebles y de vehículos. Esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y es muy bueno que en esta labor de prevención, de evitar de que esto ocurra, muchos de aquellos que hace un par de años aplaudían a estos grupos delictuales, hoy en día al parecer han cambiado su opinión y eso es muy bueno para el respaldo que tienen que tener las entidades que tienen que justamente hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro territorio y además esperar que no exista ningún tipo de complejo en utilizar la fuerza pública cuando sea necesario. Esto implica obviamente un respaldo de las personas que se desenvuelven en ese lugar. Esto implica también que este cambio de opinión que también hemos visto inclusive de quienes hoy en día son el rostro del gobierno en esta zona para enfrentar esta situación coyuntural y que hace un par de años aparecían respaldando a estos grupos y que inclusive criticaban de manera destemplada a quienes habíamos desarrollado investigaciones en contra de ellos. Hoy en día al parecer esa postura es diferente y eso hay que felicitarlo. Ahora, y es muy bueno que tengamos por lo menos la esperanza de que las autoridades actualmente se empoderen en torno a la tragedia que se vive en la zona de Arauco y podamos enfrentar de mejor forma este tipo de desafíos para que no se vuelva a repetir. Bueno, eso sin duda materia de analizar, profesor. Hay bastantes desafíos para este tipo de investigaciones, pero es
bueno tener la oportunidad para poder analizarlo, obviamente con las personas que también estuvieron involucradas durante mucho tiempo a las investigaciones de este tipo. Agradecerle nuevamente su presencia en TV1 Noticias Central, profesor. Muchas gracias, y la verdad es que hay que tener esperanza, tomando en consideración que la decisión que tomó el fiscal Ángel Valencia de nombrar a Roberto Garrido para hacerse cargo de este tipo de investigaciones, tomando en consideración también los éxitos que ha demostrado en otros lugares, implica que yo creo que vamos a tener resultados más pronto de lo esperado. Bueno, ahí hay que ver, obviamente, agradecerle nuevamente, profesor, pero le invito a que se quede un rato más, tenemos un poco el repaso de lo que fue este evento.